unidad por unidad, me van pasando las dudas que tienen unidad por unidad, ¿sí? Así que organícense las dudas en ese sentido. Y una vez que se resolvieron las dudas de una unidad, pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, vamos con la primera de las unidades. ¿Qué incluye la primera unidad? Si se acuerdan, tienen la definición de lo que es el conocimiento científico con sus características en sentido acotado, en sentido amplio, los diferentes paradigmas epocales, función de paradigma, pospositivismo histórico, relación objeto-sujeto, objeto de estudio-sujeto, bueno, todo esa primera unidad que es bien epistemológica, la vemos al principio, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿dudas de la primera unidad? Profe, yo tengo una. En relación a Kuhn, ¿no? El autor Kuhn, el tipo medio que va en contra de los conceptos, tipo, por ejemplo, en relación a la ciencia, donde se dice que la ciencia no es secuencial, no es... Primera aclaración, no va en contra de la ciencia. Lo que hace es reformular una corriente epistemológica que es el positivismo. Entonces él funda lo que se va a conocer como post-positivismo histórico, donde habla de estas fracturas, crisis paradigmáticas y sustituciones paradigmáticas. Sí. Se dice que la ciencia no es gradual, no es progresiva ni secuencial. Y ahí yo me quedé medio que con dudas porque, bueno, para mí sí que es gradual, progresiva, porque, por ejemplo, un artículo científico, bueno, si yo termino un artículo científico, no va a ser el final de una búsqueda, de una pesquisa, sino una otra persona que va a necesitar seguir un estudio, va a utilizar mi artículo. Así que me quedé... Sí, es así dentro de un periodo de ciencia normal. Cuando estamos en un periodo de ciencia normal, la investigación científica va produciendo nuevos conocimientos que son acumulativos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las características de Pardo, acuérdense que una de sus características es que tiene sistematicidad el conocimiento científico. Lo entendemos como un sistema, ¿no? Cada nuevo conocimiento se va a ir sumando a conocimientos precedentes y a su vez va luego ese nuevo conocimiento a ser base de conocimientos que van a venir en el futuro. Ahora bien, lo que plantea Kuhn como novedad es esta concepción de paradigma, que es lo que rompe con la idea del positivismo, porque para el positivismo la objetividad en el conocimiento científico era absoluta. A partir de Kuhn vamos a hablar de una pretensión de objetividad, porque lo que dice Kuhn es que toda sociedad va a producir conocimiento científico, va a ser una construcción acordada dentro de esa sociedad en función de aspectos no solo técnicos, o sea, capacidades técnicas que tenga esa sociedad y tecnológicas, sino también de su cultura, su historia, la forma en la que cada investigador o cada sujeto de la comunidad científica se piensa en relación a la sociedad de la que forma parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras yo esté amparado bajo un mismo paradigma, vamos a estar produciendo conocimiento científico en un sentido. Pero cuando el paradigma se transforme, cambie, el conocimiento científico también va a verse modificado. Y ahí es donde tenemos estos quiebres o rupturas de las que habla Kuhn. Por ejemplo, un cambio paradigmático dentro del campo de la medicina es la aparición de la microbiología, ¿sí? Previo al descubrimiento de que existían microorganismos que eran capaces de enfermarnos, que algunos de ellos podían actuar como patógenos, la forma de entender y de explicar las enfermedades tenía que ver con condiciones propias del individuo, algo en el ambiente que podría llegar a estar jugando y demás. A partir del descubrimiento
mediante la microscopía de la existencia de microorganismos y de poder aislar agentes patógenos, ¿sí? Causantes de enfermedades. O sea, yo tenía un paciente con una enfermedad y del esputo, por ejemplo, podía aislar bacterias y darme cuenta que había microorganismos ahí habitando. A partir de ahí cambia por completo la concepción de las enfermedades infecciosas. De hecho, aparece una nueva rama en la medicina que son las enfermedades infecciosas, precisamente. La infectología tiene sentido a partir de ahí, de descubrir agentes que nos infectan. Eso es un cambio paradigmático, donde yo puedo encontrar nuevas explicaciones que funcionan a viejas situaciones problemáticas que ya no podía responder porque lo que entendía de mi universo hasta ese momento no me permitía explicarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, generalmente suceden estas rupturas que tienen que ver con la acumulación de problemas en las que el paradigma actual no me da respuestas, y entonces a partir de ahí yo puedo pensar un nuevo paradigma, ya sea porque aparece físicamente un nuevo agente, ya sea porque cambia la forma de entender el universo, la concepción social del mundo. Entonces, a partir de ahí, hago una sustitución paradigmática que viene acompañada de una revolución científica. En una revolución científica, no pensemos en la ciencia como un todo, pensemos en cada disciplina. Lo que uno hace cuando cambia el paradigma es tratar de ver si las viejas teorías que uno tenía, que traía con uno del paradigma anterior, siguen funcionando, dando respuesta o no. Y si no dan respuesta, la idea es acuñar nuevas teorías que me permitan a mí poder explicar a la luz del nuevo paradigma qué es lo que está sucediendo. Entonces, una vez que ese nuevo paradigma es establecido y se transforma en el paradigma hegemónico, a partir de ahí yo arranco con un periodo de ciencia normal, donde ahí sí recupero la sistematicidad. Ahí sí cada nuevo conocimiento que voy a producir va a estar en relación con los conocimientos anteriores, ¿sí? Las únicas teorías, que en realidad lo único, digamos, que resiste a esta ruptura, a estos quiebres, son las leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad hasta ahora es tan fuerte que no importa que se vayan dando cambios paradigmáticos dentro de la física, la ley se sigue cumpliendo, la seguimos explicando desde el mismo lugar. Entonces, las leyes tienen como esa fuerza. En cambio, las teorías pueden ser sustituidas ante crisis paradigmáticas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es el proceso? Puede ser que por esto mismo, Kuhn diga que no es posible la observación neutral, porque al estar atravesados por diferentes situaciones culturales, científicas, sociales, eso hace también que el paradigma vaya cambiando, que se vaya rompiendo, claro, y se vayan generando nuevos modelos de ciencia. Es lo que les decía recién, digamos. O sea, esta idea de que rompe con el positivismo de la objetividad absoluta del investigador frente al objeto de estudio, es lo que Kuhn luego va a decir, bueno, no tenemos esa objetividad, pretendemos esa objetividad, pero estamos impregnados de la época en la que nos tocó vivir de un montón de maneras. Entonces eso hace que cambiemos. Por ejemplo, piensen en el estrés como un factor que puede determinar la aparición de un montón de patologías, ¿sí? Hasta hace, les diría, no sé, 70 años atrás, el estrés no era una variable que uno tenía en cuenta en la aparición de un montón de patologías. Muchas veces decían que determinada enfermedad tenía un origen idiopático porque desconocíamos el origen y a lo mejor podría haber sido el estrés lo que estaba subyacente en esa patología. A partir de que empezamos a determinar que el estrés nos condiciona, aparece toda una nueva rama dentro de la medicina, que es la neuropsicoinmunoendocrinología, que muestra cómo los sistemas se integran de otra manera y que los sistemas no son compartimientos aislados, ¿sí? Sino que están en interrelación unos con otros y que también lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana nos afecta y nos predispone a las enfermedades. Entonces, un poco basado en esto, en esta integración, este modelo médico hegemónico con el que ustedes se han venido formando y que están intentando modificar, va a cambiar y estamos yendo
hacia este concepto de una salud con una mirada mucho más integradora. Entonces, ahí podríamos meter las medicinas alternativas también, ¿no? Que se puedan encontrar. Bueno, las medicinas alternativas muchas veces sí, responden a otros paradigmas, pero nosotros tenemos una concepción de la salud que es occidental. Entonces, a veces, introducir, por ejemplo, medicina ayurvédica o acupuntura, yo no digo que no funcione, pero digo que son formas terapéuticas de otro paradigma, que es el paradigma de la medicina oriental, que no es el nuestro. Nosotros tenemos otra forma de entender la salud, ¿sí? Ellos la entienden desde otros lugares. Entonces... Profe, volviendo al tema de Kuhn, tenía una duda yo. Kuhn habla sobre una inconsumabilidad, que después la explica, que puede ser perceptual, metodológica, pero el concepto de inconsumabilidad, ¿a qué se refiere precisamente? La palabra inconmensurable quiere decir que no lo puedo medir. Si yo algo no lo puedo medir, no lo puedo comparar con otra cosa. Infinito no lo puedo comparar con infinito porque el infinito es inconmensurable. Entonces, hablar de infinito, un infinito 1 y un infinito 2 no tiene ningún sentido. Con los paradigmas sucede lo mismo. Yo no puedo medir la fuerza, no puedo decir que un paradigma es mejor que el otro. Puedo decir que en aquel momento ese paradigma funcionó, ¿sí? Y que a mí me permitió dar un montón de explicaciones, pero que después empezaron a suceder algunas cuestiones, preguntas nuevas, digamos, que ese paradigma no podía encontrarles respuesta, entonces ahí necesité cambiar de paradigma. Pero mientras ese otro paradigma estuvo vigente, me respondió un montón de problemas y tuvo potencia, tuvo fuerza y me permitió a mí también ir llegando al nuevo paradigma, ¿sí? Porque voy a ir haciendo una transición. Más allá de que haya rupturas en el medio, yo hago una transición de un paradigma al otro. Entonces yo no puedo hablar de un paradigma mejor o un paradigma peor, ¿sí? Porque el paradigma, acuérdense, no tiene que ver solamente con cuestiones técnicas y tecnológicas. Sí, por supuesto que juegan, pero además de eso tiene que ver con cómo socialmente yo habilito nuevas formas de concebir el universo que me rodea, ¿sí? Entonces, yo puedo haber descubierto los microorganismos, pero podría no haberles dado ninguna entidad, ¿sí? No haberlos considerado formas de vida, ¿no? Sin embargo, pudieron pensarlo de esa manera, que aunque fueran unicelulares o pluricelulares, eran formas de vida, que podían producir mediadores que nos enfermaran, la noción de un sistema inmunológico, de algo que nos podía estar defendiendo de eso, bueno, todo eso habla de no solo condiciones tecnológicas para descubrirlos, sino también condiciones subjetivas para poder pensarlo, ¿no? Y para poder formular una teoría que después uno tiene que demostrar empíricamente, pero primero tiene que poder pensar esa teoría. Voy a ver que creo que hay algo en el chat. Inconmensurable significa entonces que no hay un paradigma mejor o peor que otro, digamos. Claro. No hay un paradigma mejor o peor que otro. Los paradigmas, ahora te escucho. Los paradigmas son construcciones y convenciones, o sea, que la comunidad científica decida que un paradigma es el vigente, tiene que ver con que nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿sí? Y asumimos que ese es el nuevo paradigma bajo el cual vamos a trabajar. A todos nos cierra de alguna manera, nos da respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí, el paradigma hegemoniza y es un buen paradigma para utilizar. Claro. Y el paradigma anterior también funcionó, porque a los hombres de ese momento que hicieron experimentos bajo otro paradigma hegemónico también les dio respuesta. Lo que pasa es que después, a medida que esto es una cuestión que uno va ante nuevas respuestas, va generando nuevas preguntas también, ¿no? Así vamos avanzando. Entonces, las nuevas preguntas tienen que ver con las respuestas anteriores que fuimos obteniendo y eso es la sistematicidad. Ahora, cuando las preguntas se acumulan y en los conocimientos anteriores yo no encuentro forma de responderlo ni de avanzar en un mismo sentido, es cuando tengo una crisis paradigmática y ahí viene el nuevo paradigma, ¿sí? Ahí necesito que entre a jugar un nuevo paradigma y lo va a reemplazar, va a ser luego el paradigma hegemónico.
Sí, había alguien que me quería preguntar algo que lo interrumpí. Yo. No, yo le había preguntado porque no entendía en relación a qué contexto él hablaba de inconsumabilidad. Había leído el concepto, lo había entendido, pero no sabía por qué lo introduce Kuhn. Kuhn lo introduce en ese sentido, porque si no, o sea, uno se queda con la idea de que este paradigma que yo tengo ahora es mejor que los demás, ¿sí? Y eso es una mirada muy positivista del conocimiento, esta idea de que, ¿por qué va a ser mejor? ¿Por qué va a ser mejor si el otro también me respondió un montón de cosas? Que haya dejado de funcionar no quiere decir que haya sido un mal paradigma. En algún momento fue un muy buen paradigma que me permitió a mí llegar hasta acá. Si yo no hubiera llegado hasta acá, no tendría estas nuevas preguntas que a mí que me llevarían a buscar respuestas y que tal vez me lleven a una sustitución paradigmática. Entonces yo necesité de ese paradigma. Es como una escalerita de alguna manera, ¿sí? Uno va haciendo saltitos. No es un camino lineal, no es una rampa. Esto yo voy saltando, ¿sí? De un paradigma a otro, y eso es lo que me va permitiendo avanzar. O sea que en realidad teóricamente depende mucho de la sociedad y el momento histórico de ese momento, digamos, cómo concibe el fenómeno, digamos, y cómo le logra dar una explicación, digamos. Claro. El fenómeno aparece, o sea, el fenómeno a mí se me aparece y me genera curiosidad y me genera preguntas. Entonces yo le tengo que buscar una explicación a eso, y la forma en la que voy a salir a buscar esa explicación, primero es en el marco del paradigma en el que estoy. Si en ese paradigma no encuentro las respuestas, entonces voy a necesitar hacer uso de un nuevo paradigma. Pero no es que lo determina un investigador, una persona, sino que lo determinan toda la comunidad científica, ¿sí? Este problema que yo tengo esta pregunta, el paradigma actual me está dejando sin respuesta, no me pasa solo a mí, le tiene que pasar a muchos investigadores dentro de la misma disciplina. Entonces ahí estamos ante una crisis paradigmática, y ahí es donde uno espera que pueda llegar a aparecer un nuevo paradigma que permita ese progreso, digamos, científico, ¿no? A construir nuevos conocimientos. Rafael, yo tengo una duda con respecto a todo esto. Es como cuestionar por qué no pensaba en la microbiología. Como si en ese momento no había microscopios ni tampoco una noción. Ustedes piensen, por ejemplo, Leeuwenhoek, que es quien desarrolla los primeros lentes para poder observar, que él llama animáculos, los patógenos, ¿no? Él observaba ahí que había otras formas de vida que se movían, que pasaban cosas, digamos, con esos animáculos. Aparecen mucho antes de que la microbiología aparezca como disciplina, ¿sí? Entonces, primero fue un dato aislado, algo que teníamos, y después hubo alguien o algunos que pudieron asociar estas dos ideas, la patología y la existencia de microorganismos, y se empezaron a preguntar si esos microorganismos podrían ser la causa de algunas patologías, y encontraron que en algunas enfermedades esos microorganismos estaban presentes, en otras no, por supuesto, que son autoinmunes o cáncer, otras enfermedades, pero que en el caso de las enfermedades infecciosas, o sea que estos agentes podían ser causa de algunas enfermedades. Luego fue salir a buscar, o sea, esa es mi hipótesis de partida. ¿Tiene sentido lógico? Sí, tiene sentido lógico. Pueden ser que estos animáculos me estén enfermando. Y a partir de ahí mejoraron los microscopios, mejoraron las técnicas de detección de presencia de microorganismos, mejoraron algunas cuestiones que permitieron ir respondiendo y encontrando respuesta a esta idea, y luego esto se establece, ¿no? Es verdad, hay agentes patógenos que son microorganismos. Entonces, esas enfermedades cuyo origen son los microorganismos, yo puedo combatirlas de alguna manera evitando la infección. Y ahí empiezo a buscar formas de diagnosticar, formas de tratar y demás, ¿sí? La penicilina, ustedes saben, aparece por Fleming mucho después. Fue el primer antibiótico con el que contamos. Entonces, todo esto habla de un movimiento secuencial, y también la irrupción de la penicilina hace a la irrupción de la idea de que pueden existir sustancias químicas que inhiban el crecimiento o que incluso eliminen al patógeno como un todo. Entonces, son
quiebres, son rupturas, aparecen nuevos elementos que nos hacen pensar las cosas de toda otra manera, ¿sí? Empezar. Y también estas asociaciones, si no hubiera habido quienes asociaran la presencia de los microorganismos con la posibilidad de una enfermedad, nunca hubiéramos hecho ese quiebre, y la microbiología y la infectología no tendrían el desarrollo que tienen hoy. Bueno, y profe, yo ahí tenía entonces solamente dos dudas, digamos. Por un lado, bueno, básicamente me la respondiste porque era básicamente de qué dependía, digamos, el establecimiento de un nuevo paradigma, y en definitiva es por lo que vos explicaste, que es básicamente a partir del consenso, digamos, de la sociedad científica en ese momento, como a partir de la discusión, Tal cual. que no es un proceso, digamos, primero que mucho menos lineal y tampoco instantáneo, sino que lleva tiempo, discusión y formulación de hipótesis. Sí, totalmente, puede llevar años el establecimiento de un nuevo paradigma, digamos, no es algo inmediato, no es algo que formula una sola persona, es una idea que empieza a circular y que algunos empiezan a tomar y a tratar de utilizar para explicar sus experimentos. Entonces, si eso empieza a funcionar, eso se empieza a comunicar hacia adentro de la comunidad científica precisamente, y cuando hay toda esa comunidad acuerda en que esa teoría funciona, que da respuesta, que se podría utilizar, ahí es donde se establece el paradigma. Y ahí volvemos a entrar a un periodo de ciencia normal, que todos van a producir conocimiento con este nuevo paradigma. Claro. Y después la última, yo había leído que había como una distinción en lo que es el paradigma positivista con el pospositivismo de Kuhn, que es el que establece la diferencia entre lo que son las ciencias observacionales y, digamos, lo que son las ciencias fácticas, digamos, que establecen modelos hechos, y después lo que son las ciencias formales. Digamos, el positivismo se enfocaría a todo lo que es observacional, o sea, todo lo que es, digamos, todo lo que son las ciencias fácticas, digamos. El positivismo dice que todo lo que yo propongo lo tengo que demostrar. Claro. O sea, que la fundamentación empírica es muy propia de la modernidad. Kuhn ya empieza a ser parte de este quiebre entre modernidad y posmodernidad, ¿sí? Porque deja filtrar algunos elementos que son más propios de la posmodernidad, como por ejemplo, ¿cuál? El carácter crítico, porque lo que está diciendo Kuhn es que no hay verdades absolutas, sino que en la ciencia las verdades son provisorias. Mientras a mí me sirve el paradigma, mientras estas teorías me sirven y me permiten explicar, yo las utilizo como si fuesen verdades, porque la ciencia no construye verdades, no obtiene verdades, lo que hace es construir consenso en torno a cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Cuando eso me deja de funcionar, voy a buscar un nuevo paradigma y a establecer un nuevo consenso en relación a ese paradigma. Pero para poder hacer eso, tengo que mantener una actitud crítica, ¿sí? No puedo tomar a la ciencia como una verdad absoluta, una verdad revelada, como algo dogmático, porque entonces no voy a poder hacer esta operación de ir construyendo nuevas teorías, nuevos conocimientos y demás. Entonces, esta idea de la ciencia como acumulación, sin fracturas, sin fisuras, donde lo que yo hago es a los resultados negativos no prestarles atención, solo prestarle atención a los resultados positivos y avanzar, es propia del positivismo, ¿sí? Entonces ahí todo lo que tiene que ver con la demostración empírica y demás toma mucha fuerza. Ya después, con Kuhn, empiezan a aparecer también otras disciplinas que vamos a empezar a considerar científicas. Por ejemplo, las humanísticas o las sociales. Hasta ahí parecía que la única ciencia existente era la ciencia fáctica. Las biológicas, las matemáticas, la física, ¿sí? A partir de Kuhn, la historia, la política, la antropología, empiezan a cobrar también el carácter de ciencias, ¿sí? Que son ciencias más observacionales, que estudian otro tipo de fenómenos y demás. Profe, yo tengo una duda. Con respecto al paradigma actual que tenemos, ¿hablamos de un nuevo paradigma o es una crisis del paradigma moderno, digamos? Bueno, ahí ustedes habrán leído que Pardo da las dos opciones. Habla de un paradigma posmoderno, pero hacia el final del texto plantea un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos? ¿Ante una tardomodernidad, donde estamos atravesando precisamente una crisis paradigmática? ¿O estamos yendo hacia
o ya estamos en el paradigma posmoderno, la noción de paradigma de alguna manera siempre guarda un mensaje esperanzador, ¿no? O sea, uno espera que el próximo paradigma nos permita seguir avanzando. Y si uno piensa cuáles son los problemas de este momento a los que no le podemos dar respuesta, la crisis climática, la desigualdad social, la falta de... Sí, el surgimiento de las derechas en el mundo que llevan a una concepción del mundo determinada y una forma de entender la relación de unos con otros y demás, todo esto puede pensarse en términos de crisis paradigmática, porque ahora ya el concepto no es el de un mundo, o sea, la búsqueda no tiene que ver con un paradigma, o intentamos que no sea eso, un paradigma en el cual haya la supremacía de algunos por sobre otros y eso lleve a un mundo dividido y con el desarrollo de algunos a expensas de la exclusión de otros, sino que tiene que ver con poder pensar un nuevo paradigma en el que todos esos problemas a los que nos han llevado el actual sistema, que tiene que ver con la exclusión, con el cambio climático, con la deforestación, con un montón de cosas que suceden a nivel planetario y demás, se vean resueltas en el paradigma actual. Entonces, ahora es donde, por ejemplo, la ecología, la cuestión de las diversidades, el respeto a la diversidad, no solo de especies, sino a la diversidad también entre nosotros, ¿no? Las elecciones que cada uno hace hacia el ámbito privado y demás, se tienen que resolver de alguna manera. Entonces, esa es la pregunta que deja abierta Pardo hacia el final. O sea, ¿el nuevo paradigma es esto que vivimos hoy? O sea, una crisis climática que nos puede llevar a la extinción no solo de la propia especie, sino de otras especies, un mundo fraccionado, donde nuevamente podamos llegar a un escenario de guerras mundiales y demás, o esta es la crisis paradigmática que no estamos pudiendo resolver con lo que tenemos hasta acá, con los consensos que tenemos hasta acá, y tenemos que buscar nuevos consensos donde haya, por ejemplo, otras voces en juego, las agendas de investigación se modifiquen, qué pasa con los transgénicos, qué pasa con este modelo médico hegemónico que deja al paciente en el lugar de objeto y no como sujeto deseante al que le suceden cosas, que lo contemplo. Bueno, esas son un poco esto es filosófico, ¿no? Sí. La primera unidad es filosófica, realmente ustedes atraviesan una primera unidad que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, es lo que plantea Pardo. Ustedes pueden venir y decir que estamos ante un nuevo paradigma, que es la posmodernidad, y recitarlo así tal cual, o pueden venir y decir que, por más que Pardo lo plantee como la posibilidad de que sea un nuevo paradigma, ustedes están más adheridos a esta idea de una tardomodernidad, donde esta puede ser una crisis paradigmática y el paradigma todavía aún no se estableció, ¿sí? Perfecto. Eso queda abierto, por eso Pardo lo deja planteado de esa manera. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, unidad 1, características del conocimiento científico. Yo sé que el texto de Kuhn es el más difícil, por eso le dimos todo este tiempo, pero lo otro, ¿lo manejan? ¿Tienen alguna duda de características, de los paradigmas epocales y demás? Profe, una pregunta. Quería consultar respecto a la definición de paradigma. ¿Es correcto decir que es un modelo que se va a usar para generar un conocimiento científico? Es un modelo conceptual bajo el cual la comunidad científica va a producir nuevo conocimiento, básicamente. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a Doxa, Episteme, todo eso, que en el final me habían preguntado, digamos, cuándo específicamente surgía, si bien sé que es en el paradigma premoderno, como que me querían específicamente, digamos, en qué, digamos, fecha y la verdad es que no. No hay una fecha, porque obviamente no es que uno, o sea, son conceptos, ¿no? Estamos trabajando con una idea de conceptos y estos se van estableciendo a lo largo del tiempo. Pero doxa y episteme son dos palabras griegas, entonces son muy propias de la antigüedad clásica, lo que no quiere decir que después no siga sucediendo en la historia, pero se acuñaron, surgieron en la antigüedad clásica, donde la episteme va a ser lo más parecido que tenemos a la ciencia en ese momento,
En tanto la doxa decimos que es una opinión sin fundamento. ¿Por qué? Porque la episteme, o sea, todo lo que fue la ciencia griega, el discurso que utiliza para fundamentarlo, porque es utiliza un discurso fundamentado, es el logos, ¿sí? El logos es la apoyatura de la episteme. La episteme, todo lo que afirma y dice del universo, lo dice lo dice de manera argumentada, fundamentada, entonces ese discurso que utiliza es el logos. En cambio, la doxa es una opinión y viene del campo del mito. O sea, yo un mismo fenómeno, siempre doy estos ejemplos en mi clase, lo podía explicar de dos maneras, ¿no? En aquel momento. Yo podía decir que estábamos atravesando un periodo de sequía porque determinados factores meteorológicos estaban jugando, y eso ya estoy en el campo de la episteme, en el campo del logos, porque estoy buscando razones lógicas y fundamentadas, digamos, que explican el fenómeno, o puedo decir que estamos atravesando un periodo de sequía porque los dioses están enojados con mi pueblo porque no hicimos el sacrificio que tendríamos que haber hecho de animales que requieren esos dioses, ¿sí? Entonces, uno es una explicación desde la episteme y el otro es una explicación desde la doxa, es una opinión. Yo no tengo cómo argumentar ni a favor ni en contra eso que esa persona está diciendo, porque es lo que cree, es lo que concibe del mundo y es su opinión en definitiva, ¿sí? Que viene del campo del mito, lo que él cree como cierto. En cambio, los que hacían ciencia, que eran muy poquitos en la antigüedad clásica, estaban parados en la forma que tenían de mirar el mundo, era de la epistemológica, digamos, era de la episteme. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Profe, yo aún no entendí muy bien eso del mito, logos, doxa y episteme. Perdón. Primero se crea lo que es el logos de mitos, ¿no? Después viene lo que es doxa y episteme, ¿sería eso? No. Son cosas simultáneas, ¿sí? El mito o el logos, estamos hablando de un discurso, de una forma de argumentar o de fundamentar las cosas que yo digo, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de episteme y de doxa, de lo que estoy hablando es del conocimiento en sí mismo. Uno es un conocimiento, el de la episteme, muy parecido a lo que hoy consideramos ciencia, es la ciencia de los griegos, la episteme, ¿sí? Porque tiene muchas características, comparte muchas características con lo que hoy consideramos ciencia, y la fundamentación la hacían a partir del logos, ¿sí? Utilizaban el logos, que es un discurso fundamentado, argumentado. De hecho, cuando ustedes ven la fundamentación lógica, estamos hablando de esto, del logos, de la forma de argumentar lo que yo estoy afirmando para que una teoría sea sólida, ¿sí? O sea, si yo quiero buscarle la explicación a un fenómeno, en el campo de la episteme, esa explicación la voy a formular desde el logos. Claro, ahora. Perdón, profe, por eso se dice que el discurso de la episteme es el logos. Digamos. Claro, tal cual. O sea, cuando yo estoy hablando en el campo de la ciencia, siempre que estoy afirmando algo en ciencia, lo tengo que argumentar, lo tengo que fundamentar. Yo no puedo decir que algo es así porque a mí me parece que es de una determinada manera. Eso es la doxa, decir que algo es así porque a mí me parece y yo opino que es de esta manera y no me interesan otros argumentos, es la doxa, ¿sí? Y la doxa decimos que está en el campo del mito, o sea, que el discurso de la doxa va a estar parado en el campo del mito, porque como son cosas que son incomprobables, qué sé yo, si un Dios está enojado conmigo o no, es incomprobable, o sea, yo puedo creer que Dios no existe, cada cual cree lo que quiere en ese sentido, es una cuestión de opinión realmente, o de fe para aquel que sea creyente. En cambio, en el campo de la episteme, lo que sí fundamenta y argumenta es el logos, digamos, y si yo no tengo esa argumentación, yo no puedo afirmar nada en ciencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Uno es como lo que apoya al otro, ¿sí? La episteme se argumenta en el logos. La doxa, podemos decir, que viene más del campo del mito, digamos. Yo creo algo, lo sostengo y no me importa si es cierto o no, yo opino de esa manera. Profe, pero... puede ir leyendo, perdón, si me puede ir leyendo si quiere las preguntas del chat, si quedó alguna sin responder, porque yo acá, como estoy viendo la admisión todo el tiempo, no veo el chat al costado. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo escribí en el chat, pero pregunto por acá más rápido.
Dale. Entonces se puede decir que la doxa y la episteme, todos estos discursos ocurrieron en un mismo periodo, o sea, simultáneamente ambos, no uno primero y después el otro. Claro, logos, mitos, doxa y episteme son términos griegos, ¿sí? Los traemos desde la Grecia. ¿De qué Grecia? La Grecia clásica, digamos, que va entre el siglo IV y el siglo VI. Ese es el periodo de la Grecia clásica. Después suceden un montón de cosas en Europa y en Oriente que llevan, que son el Imperio Romano invadiendo, se pierden montones de documentos. Ustedes piensan que en esta época escribir era algo de privilegiados, digamos. O sea, esto de intentar dejar un mensaje para las generaciones que van a venir después, para garantizar esa sistematicidad y que no fuera solo un relato oral, era toda una complicación. Escribían en papiros, guardaban los papiros, que eran rollos y rollos de tela. Eso en un momento la Biblioteca de Alejandría, que era una de las bibliotecas más grandes, se prendió fuego, se perdió todo ese bagaje de conocimiento. Entonces, entre el siglo VI a.C. y la Edad Media, digamos, suceden un montón de cosas que no podemos hablar ahí de una producción científica realmente importante, porque lo que sucedía era que había guerras, estaban más ocupados, digamos, por la ocupación de territorio que por otra cosa. Entonces, no fue un periodo de mucha producción. Y después esto se retoma ya cuando todo se tranquiliza, en la Edad Media, avanzada la Edad Media, que empieza a haber nuevamente producción. Por eso ubicamos todo este momento, que son muchísimos años, porque son del 1500, 1400 y pico al 6 a.C., como un único periodo, un único paradigma. Decimos que todas esas civilizaciones que convivieron todo ese tiempo entendían a la ciencia de la misma manera, ¿sí? Más allá de que sus dioses fueran distintos, sus culturas fueran distintas y demás, la forma que tenían de entender el conocimiento científico era la misma, por eso forman parte de un mismo paradigma. Por eso podemos decir que el paradigma premoderno está en el periodo de la ciencia precientífica, donde convivían distintas escuelas que trataban los mismos temas con perspectivas que tal vez eran incompatibles. Claro. Sí, había esta situación de ciencias inmaduras todavía, ¿sí? O sea, no había una determinada escuela corriente que entendía el fenómeno de una determinada manera, otra lo entendía de otra, todos la podían explicar en parte, a todos les faltaban elementos para dar respuesta al fenómeno en sí, hasta que en un momento aparece un primer paradigma para... Perdón, ahora les estoy hablando de disciplinas científicas, ¿sí? Que incluso Kuhn toma esta idea cuando explica la idea de paradigma. Convivían varias escuelas, varias corrientes, todas juntas, algunas explicaban alguna parte del fenómeno, otras explicaban otra. Y en un momento aparece un cuerpo de teorías que da respuesta a todo, ¿sí? Cada escuela puede responder las preguntas que le quedaban sin responder con sus teorías y también puede retomar aquellos problemas del conocimiento que habían podido responder dentro de la corriente a la que ellos adherían, y a todos les resuelven. Entonces ahí es donde, de alguna manera, se unifican y arman una ciencia, una nueva disciplina científica ya madura, y corren todos con un mismo paradigma, ¿sí? Lo anterior se conoce como ciencia inmadura, esta convivencia de varias corrientes o escuelas, en tanto que a partir del momento en que toda la comunidad científica adhiera a un único paradigma, ya estamos ante una ciencia madura. Esa ciencia ya maduró, digamos. No es precientífico, sino a partir de ahí pasa a ser científico. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que Logos tiene eso de la racionalización? ¿Qué sería la racionalidad? O sea, es romper con esta idea del mito, de la explicación irracional, que no se fundamenta en la razón. Yo en el Logos todo el tiempo estoy usando la razón como forma de explicación, la racionalidad, argumentos lógicos, digamos. Cuando uso el término lógico, también piénsenlo que la lógica es una disciplina que se dedica a analizar los discursos, ¿sí? Dentro de la filosofía.
Entonces, bueno, cuando estoy hablando de un razonamiento lógico, estoy hablando de esta idea de poder plantear una hipótesis, demostrar una hipótesis, rechazar una hipótesis. O sea, me estoy manejando con plena racionalidad. En cambio, el mito no. O sea, yo en el mito puedo decir que el pájaro es verde porque a mí se me ocurre que es verde porque comía mucha lechuga, digamos, y probablemente no sea esa la razón, pero a nadie le importa, porque eso es un mito, digamos, ¿sí? Están en otro universo, digamos, son como universos paralelos que conviven entre sí y que, por supuesto, quien accede al conocimiento, que eran muy pocos en esa civilización, son los que producían ciencia, y el resto de la población, la mayoría de la población estaba en el campo del mito, porque era la forma en la que tenía para explicar su mundo, a lo que podía acceder. Profe, No era pero una cuestión solamente, también una cuestión de haber accedido al conocimiento. claro, pero entonces el mito era igual de aceptado que el episteme en ese entonces. Claro, la episteme era para unos pocos. La episteme era para quienes asistían a los liceos y recibían formación, que en la Grecia antigua eran los hombres y los hombres libres y generalmente de clase social alta. Las mujeres no, los pastores no, los campesinos La gente en general no. no se regía por el mito. Claro, o sea, piensa en, no sé, alguno ha leído algo de Grecia, el desarrollo que tenía la mitología griega, ¿no? Hasta el día de hoy nos han llegado cosas de la mitología griega. Imagínense lo que era el mito para esa civilización. Y después esa misma función la va a cumplir el cristianismo. Lo mismo sucede hasta que se crean las primeras universidades laicas. La humanidad tiene 2000 años de desarrollo del conocimiento. Hasta ahí todo estaba ligado. Durante la Edad Media todo estaba muy ligado al cristianismo, entonces quienes accedían al conocimiento también eran quienes iban a universidades que generalmente estaban asociadas al clero, digamos, entonces vos te hacías monje para poder estudiar, por ejemplo, si querías estudiar. Y generalmente era la única forma que tenías. Si eras alguien que no tenías dinero, y que te interesaba conocer y hacer ciencia, que yo, Newton era pastor, por ejemplo, ¿no? O sea, pastor religioso, a eso me refiero. Muchos de los científicos estaban ligados en aquella época a la iglesia. También estaban conviviendo todo el tiempo con ambas situaciones, ¿no? Porque al adherir a una fe, uno, no quiero herir susceptibilidades con esto que voy a decir, pero como les decía hace un rato, es un acto de fe, no hay nada comprobado, digamos, ¿sí? Entonces, cuando uno adhiere a una religión y se está formando en el marco de una religión, parte del mito se te va a traspasar, pero intentaban correrse de ahí y tratar de interpretar de manera científica el universo. Entonces, bueno, lo mismo sucedía en Grecia. O sea, uno no puede pensar todo como separado, cada cosa en un casillero. Piensen que son sociedades, están conviviendo todo el tiempo entre ellas. Pero ante determinados fenómenos, algunos que tenían conocimiento podían buscar explicaciones lógicas que fundamentaran esos fenómenos. Y otros solo se podían quedar con las explicaciones que venían a lo mejor de transmisión oral, que tenían que ver con su religión, sus La profe creencias. Pesoto dijo algo muy interesante que habría que tener en cuenta, que la mayor cantidad de gente era analfabeta también, como dijiste vos. Por eso les digo, o sea, les digo, lo mismo que les dije hace un ratito. ¿Quiénes accedían? Los filósofos griegos que han trascendido la historia, Platón, Aristóteles y demás, eran muy poquitos, ellos y sus discípulos, ¿no? Tenían condiciones económicas para poder hacerlo. Y lo mismo sucedía en la Edad Media. ¿Quiénes podían acceder? Y generalmente los hijos de las monarquías, digamos, los hijos en los feudos, digamos, los señores feudales y sus hijos, si les interesaba, porque no a todos les interesaba, y si no, quienes adhirieran a una vocación religiosa. Entonces, de hecho, muchos fueron parte de la estructura de la iglesia simplemente porque tenían el interés por estudiar, por ir un poco más allá y, bueno, no les quedaba otra. Y eran muy poquitos, no leían, no escribían, no había forma de transmitir estos conocimientos ni de construir un pensamiento donde todos pudieran
tomarlo. Esto llega en la modernidad prácticamente, esta idea de la universidad laica, ni que hablar que de la posmodernidad, la popularización de la universidad, porque también en aquella época no cualquiera estudiaba, ¿sí? Tenías que tener dinero para poder ir a estudiar, tenías que trabajar en simultáneo, tenías que ser el ayudante, el aprendiz de alguien para poder estudiar. Una sociedad socialmente mucho más estratificada. Además de que muchos eran, o sea, si no estaban en comunión con la iglesia, eran perseguidos, así que no les quedaba mucha de otra. Sí, tal cual. O sea, de hecho, las cruzadas tenían que ver con eso, ¿no? No solo con la imposición del cristianismo, sino también con perseguir a aquellos que cuestionaran. Y como yo les decía en un principio, la ciencia avanza en función de los conocimientos que va construyendo. Cuando determinados fenómenos se presentan de una determinada manera, por ejemplo, sostener que el universo es geocentrista y es finito, sucedía en Grecia y sucedía también en la Edad Media, por eso forman parte de un mismo paradigma. En Grecia probablemente por cuestiones más técnicas o algunas cuestiones más sociales y qué sé yo, pero en el cristianismo es muy claro que pensar en el universo de otra manera contradecía la palabra de Dios que estaba en la Biblia, digamos. Entonces yo no podía decir que en realidad nosotros, que somos los hijos de Dios y somos la obra perfecta de Dios, no somos el centro del universo, sino que el universo está constituido es infinito, hay montones de galaxias, esta es una sola galaxia, incluso de nuestro sistema solar, nuestro Sol es una estrella mediocre que no genera mucho más que un grupo de planetas que le giran alrededor. O sea, no puedo salir a decir todo eso porque estoy de alguna manera contradiciendo lo que dice la Biblia. Y eso lo podías llegar a pagar con tu vida. Por eso la situación, el ejemplo más conocido es el de Galileo Galilei, que tiene que contradecirse porque si no lo quemaban, digamos, estaba condenado a muerte, si él seguía sosteniendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Profe, yo tenía una duda con respecto a eso, porque yo vi que hay conceptos como, por ejemplo, orden jerárquico y orden teológico, que no entendí muy bien a qué se hace referencia, por ejemplo. El orden jerárquico habla precisamente de esto, ¿no? Hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, somos creados a imagen y semejanza de ese Dios, entonces eso establece una jerarquía. Si yo no puedo producir un conocimiento que se contraponga a un conocimiento mayor, que es el de la Biblia, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ya en la Edad Media, ¿sí? Ese es como el orden jerárquico. Y el orden teleológico, piénsenlo en función al fin, al objetivo que tiene algo para que suceda. ¿Cuál es el objetivo de determinado fenómeno? ¿Sí? Entonces, en el caso del cristianismo, el objetivo de ese fenómeno era Dios, o sea, cumplir con la obra de Dios de alguna manera. Para los griegos es distinto, tiene que ver con los motores aristotélicos, es otra cosa, digamos, es más compleja. No se las voy a explicar porque tendría que darles toda una teoría, digamos, de los motores aristotélicos, pero también es esta idea de que hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto motor, y que va hablando pueden buscarlo en Wikipedia si quieren, del objetivo final de ese fenómeno, digamos, fenómeno que uno está investigando. Pero es eso, como que cuando hablamos del orden jerárquico, en el caso del cristianismo tiene que ver con esto de que hay un saber supremo, que es el que tiene Dios, y yo no puedo generar un conocimiento que se oponga a eso, porque eso tiene mayor jerarquía que lo que yo puedo llegar a saber. En el caso de los griegos está relacionado con esto que les decía recién de los motores aristotélicos y demás. Gracias. No necesitan explayarse en eso, ¿sí? Porque no es algo que le vayan a preguntar. Si quieren explorar un poquito está bueno, pero para que no se preocupen por eso. Profe, yo había consultado por el chat sobre las características que tiene que tener la ciencia y específicamente sobre la capacidad descriptiva. ¿Cómo podría explicar eso, digamos? La ciencia, cuando observa un fenómeno, lo primero que intenta es describir ese fenómeno. Tiene que tener la capacidad de poder describir ese fenómeno. ¿Qué es describir un fenómeno? Es poder enunciar cuáles son las características que tiene ese fenómeno, ¿sí?
esas notas distintivas, aquello que lo distingue a ese fenómeno de otro fenómeno, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si yo estoy hablando de una patología, como un fenómeno biológico, bueno, describirlo es decir que con la ciencia yo puedo explicar, yo puedo contar cuáles son las manifestaciones de esa enfermedad, los síntomas, los signos, puedo hablar de su incidencia, de su prevalencia y demás. Todo eso es caracterizar una enfermedad. Cuando yo estoy caracterizando el fenómeno, lo estoy describiendo. Yo necesito caracterizar en profundidad el fenómeno para poder pensar. O sea, estas notas distintivas, estas características, muchas veces son las variables que uno va a estudiar. Entonces, cuando uno conoce cómo se presentan las variables, estas características que estoy investigando, yo puedo empezar a pensar asociación entre variables. Cuando yo asocio dos variables, lo que estoy tratando de buscar es generalmente una relación de causa y efecto. Y cuando yo establezco una posible relación de causa y efecto, estoy formulando una hipótesis o me estoy preguntando sobre el porqué del fenómeno y estoy buscando explicarlo. Entonces, en el caso de la patología, sería buscar la causa de la enfermedad. Entonces, primero la describo, la conozco bien en sus características y después voy a buscar la causa. Me pregunto si será de origen infeccioso, si será autoinmune, ¿sí? Y una vez que logré encontrar una explicación, entonces después puedo ir a la capacidad predictiva que tiene el conocimiento, esto es secuencial, porque si yo conozco las causas de la enfermedad, en este caso, sé que cada vez que se reúnan esas mismas causas, voy a estar frente a la patología. Entonces yo eso puedo utilizarlo para prevenir la patología, o si fuese un fenómeno que me interesa favorecer, puedo utilizar el conocimiento de las causas para favorecer ese fenómeno. No lo piensen en términos de la patología, piénsenlo en otro escenario, pero si a mí algo me interesa que sucede, por ejemplo, no sé, una determinada reacción química, digamos, que quiero que suceda para desarrollar un determinado compuesto, yo sé que ese compuesto se genera cuando se reúnen tales o cuales reactivos, entonces lo puedo favorecer. Así funciona la ciencia. Primero describo, caracterizo, después explico, digo por qué sucede y después utilizo esa explicación para mi conveniencia, para intentar dominar el entorno que me rodea, que es lo que busca la ciencia, explicar y dominar básicamente, ¿no? En nuestra mirada antropocentrista, el universo que nos rodea. Gracias. Profe, una duda. Hay también una pregunta en el chat de un compañero acerca de los logos y los mitos. Yo tenía también estas concepciones como si fuera de la antigüedad, los logos de los mitos, y las doxa y epísteme yo tenía como si fuera de la edad medieval. Entonces no está correcto. No, no está correcto. Ah, buenísimo. No está correcto, porque episteme y doxa, a ver, episteme es una forma de hacer ciencia que tenían los griegos, o sea, podemos arrastrar en nuestra ciencia de hoy, sus raíces son la episteme. Entonces arrancan allá en la antigüedad griega, digamos. Y hoy en día la palabra doxa se sigue utilizando cuando uno habla de opinión, ¿sí? Entonces, no es que quedaron allá en el tiempo. Sí, las vas a encontrar a lo largo de toda la historia de la ciencia, pero su origen es en la antigüedad clásica. Ah, perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más de esta unidad que quieran revisar? Bueno, arranquemos con la unidad 2, ¿sí? La unidad 2 es la que va a hablar de la forma en la que se produce el conocimiento científico. ¿Cuál es el método científico? ¿Sí? La serie de pasos que se siguen para producir este conocimiento científico. Entonces va a hablar de los 4 momentos de la investigación, porque el autor que nosotros estudiamos es Sabino, y él lo plantea en momentos. ¿Alguna duda respecto a los momentos de la investigación? Sí, profe, yo tenía una duda con respecto a, porque dentro del momento lógico, digamos, de la investigación, según Sabino, él plantea una parte que es una sección, digamos, ya dentro del final del texto, que es la delimitación de la investigación.
Cuando hace referencia a la delimitación, ¿se refiere a situar la investigación, digamos, en tiempo y espacio? Es decir, viendo a qué región geográfica, en qué lugar y momento se va a realizar la investigación. Claro, yo un problema de investigación no lo puedo dejar así, muy abierto, porque se me va a hacer inabordable. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, si las mujeres obesas tienen mayor predisposición a un parto pretérmino, ¿sí? No puedo tirarlo así como un problema. ¿Cómo lo delimito? ¿Cómo lo arranco? ¿Desde dónde me muevo? Bueno, digo, yo quiero saber si las mujeres obesas de Argentina que se atienden en determinados, qué sé yo, a lo mejor las mujeres obesas que vienen con una malnutrición porque son de sectores socioeconómicos bajos, tienen una mayor, a ver, pongámoslo en estos términos. Yo quiero saber si el parto pretérmino está asociado a la obesidad, ¿sí? Entonces, para eso digo, bueno, voy a plantearme estudiar en mujeres obesas de un determinado servicio de tocoginecología que han tenido partos en los últimos 5 años, si el nacimiento de esos bebés pretérmino ha tenido que ver con, por ejemplo, la obesidad de la madre, o si son otros los factores que están afectando. Entonces ahí yo ya lo delimité, porque digo, bueno, voy a estudiar en un grupo de mujeres obesas que se atienden en un determinado lugar. Pero lo tengo que acotar un poquito más. ¿De dónde? Y bueno, yo voy a usar las pacientes de Argentina, digamos. Podré utilizar las de Rosario, podré irme a otros hospitales, sanatorios, podré pedir historias clínicas a otros centros médicos de otros lugares lejanos del país, como para tratar de tener una población grande, y ahí meto todas las mujeres que pueda, digamos, en mi estudio. Entonces ahí yo lo delimité al problema. A mí se me ocurrió asociar obesidad y nacimiento pretérmino, pero ¿cómo lo delimito? Y me planteo trabajar con un grupo de mujeres de una determinada edad, probablemente lo acote para que no sea la edad otro factor de riesgo a sumar. Entonces digo, bueno, mujeres de servicio de tocoginecología que han tenido bebés pretérminos, mujeres entre 20 y 25 años. Y ahí ya lo delimité. Ya sé qué es lo que tengo que ir a buscar. Y se me hace abordable. Si no, lo otro es como que queda en un limbo. Se me hace como... sí, es un problema de investigación, pero no tengo por dónde encararlo, por dónde entrarlo de alguna forma, ¿sí? Cuando lo delimité espacialmente, temporalmente, lo voy a hacer ahora, va a ser un estudio prospectivo, va a ser un estudio retrospectivo, me fijaré, digamos, cómo quiero trabajar y de esa manera lo abordo, lo delimito. Escuchen, falta 1 minuto para que se termine la reunión. Me voy yendo al otro link, nos encontramos ahí, así los hago entrar, ¿sí? Dale, profe. Todos tienen el link, si no, compártanlo acá en el chat. También. Bueno, si alguno ya quiere ir planteando una pregunta de esta unidad. Ahí pasaron por el chat y hicieron unas preguntas. Bueno, si alguien me las puede ir leyendo mientras voy admitiendo. Yo, profe, hice la pregunta.
Quería saber si el orden correcto del momento lógico era definir el área, plantear un problema, delimitar la investigación y después yo no sé si va primero el planteamiento de los objetivos o la elaboración del marco. Es como que estoy un poco confundida. Ustedes esto no lo piensen como algo que sucede así, de manera tan secuencial, ¿sí? Esto es un proceso que se va dando en simultáneo. Todos habrán hecho el trabajo práctico número 1, donde hacen una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Entonces, un investigador siempre parte de un área temática. Hay algo en lo que a mí me interesa trabajar. A uno les interesa la inmunología, a otros les interesa la microbiología, ¿no? Entonces yo ahí defino un gran área temática. Sobre eso también puedo acotarlo un poquito más. Puedo decir, bueno, a mí me interesa, no sé, dentro de la infectología, me interesa la tuberculosis o me interesa la respuesta inmune a la tuberculosis, lo voy acomodando. Una vez que definí el área temática, me planteo un problema en general. El problema puede ser muy amplio, ¿sí? Entonces ahí necesito, como decíamos recién, delimitar ese problema. Para poder delimitarlo, yo necesito saber. Necesito saber qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que no se sabe del tema, porque entonces, en función de eso, voy a ir mejorando mi pregunta de investigación, que delimitar el problema tiene que ver con eso, con mejorarla y con hacerla accesible para que yo pueda investigar sobre eso, ¿sí? Entonces, para poder saber sobre el tema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una búsqueda bibliográfica. Puede haber conocimientos míos, puede haber conocimientos de otros. Y ya ahí voy haciendo una selección de eso que voy a ir leyendo. ¿Cuáles de esos conocimientos me permiten a mí ir delimitando mi problema para hacer un mejor problema de investigación y cuáles no vienen al caso o no me interesan tenerlos en consideración? Entonces, de alguna manera, el marco teórico y la delimitación del problema es un proceso casi simultáneo, ¿sí? Yo me pongo a leer del tema, empiezo a pensar mejor cómo abordar mi problema de investigación. Cuando ya más o menos delimité el problema, en realidad más o menos no, cuando logré construir este marco teórico que me permitió a mí delimitar el problema y tengo el problema bien formulado, ¿sí? Un buen problema de investigación, entonces ahí voy a pensar en los objetivos, porque los objetivos, ¿qué son? Son aquellas acciones que yo puedo llevar adelante para responder mi problema de investigación. Primero necesito que esté delimitado y una vez que tengo delimitado mi problema de investigación, puedo pensar cómo responder ese problema en función de tareas concretas que tendría que llevar adelante, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir si la obesidad está asociada al parto pretérmino, me plantearía como un primer objetivo indagar sobre la frecuencia de partos pretérminos en determinados hospitales del país. Me plantearé luego ver si las pacientes que han tenido, las embarazadas que han tenido partos pretérminos tenían índices de masa corporal mayores a 25. Si la edad gestacional del bebé está asociada positivamente con el índice de masa corporal, mayor índice de masa corporal, menor edad gestacional del bebé. Todos estos son objetivos sobre los que yo voy a trabajar para poder responder mi problema de investigación, ¿sí? Lo que no puedo hacer nunca es irme al momento metodológico sin tener claros los objetivos, porque los objetivos son los que a mí me permiten saber cómo voy a encarar metodológicamente mi trabajo de investigación. ¿Qué población? ¿Qué muestra? ¿Cuál es el mejor diseño metodológico? ¿Qué variables quiero medir? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para medir esas variables? ¿Qué técnicas voy a utilizar para hacer uso de los instrumentos para medir las variables? ¿Sí? Entonces, todo eso lo necesito pensar sí o sí en relación a los objetivos que yo me propuse.
aunque Sabino no se los ponga en el texto, sepan que los objetivos sí o sí son parte del momento lógico y solo pueden aparecer al final del momento lógico, cuando yo ya pude hacer todo lo otro, plantearme el área, delimitar el problema, ya conozco el tema por construir marco teórico y demás. Entonces recién ahí voy a poder plantearme los objetivos. Profe, ¿está bien si yo digo que para delimitar el problema tengo que primero delimitar el objeto en tiempo y espacio y después delimitar el objetivo intrínseco-extrínseco? Delimitar el objeto en tiempo y espacio es delimitar el problema de investigación, digamos. O sea, es poder decir, bueno, cuál va a ser tu objeto de estudio es el fenómeno que vos querés estudiar, ¿sí? Entonces, delimitar en qué momento lo querés estudiar y en qué lugar lo vas a estudiar es precisamente delimitar el problema de investigación. Después, toda investigación tiene un objetivo intrínseco y un objetivo extrínseco. Tiene los dos tipos de objetivos. No es que hay investigaciones solo con objetivos intrínsecos o solo con objetivos extrínsecos, ¿sí? Dentro de los objetivos extrínsecos me tendré que preguntar si mi investigación va a ser de tipo básica o va a ser de tipo aplicada. Y eso me va a definir una forma de trabajo, porque no es lo mismo trabajar para hacer uso a corto o mediano plazo de ese conocimiento que trabajar para producir el conocimiento que podrá ser luego utilizado más adelante. Y por otro lado, lo otro que me tengo que preguntar es qué tipo de investigación quiero hacer. Si yo lo que voy a hacer es simplemente observar un fenómeno en sus características más generales, porque todavía no se conoce mucho del tema, voy a estar en una investigación de tipo exploratoria. Si ya se conoce sobre el tema, pero lo que me interesa es profundizar un poco más en saber cómo es mi objeto de estudio, ¿sí? Ahí voy a irme a una descriptiva. Y si ya mi objeto de estudio está completamente caracterizado o está muy bien caracterizado y yo ya tengo algunas ideas de por dónde podría ir el tema de la relación causa-efecto, entonces ahí me voy a una investigación de tipo explicativa. Siempre el nivel de profundidad, las exploratorias son las menos profundas, luego vienen las descriptivas y recién al final vienen las explicativas, ¿sí? Entonces, ¿Puedes? pero sí. Sí. ¿Puedes citar algunos ejemplos de cada objetivo? Bueno, por ejemplo, una investigación, vamos a poner el más fácil de todos, el escenario de COVID, ¿sí? COVID, aparece la pandemia. Primeras investigaciones al respecto. ¿Es viral o es bacteriana? ¿Se transmite por vías aéreas respiratorias? ¿Se transmite por contacto persona a persona? ¿Se transmite por heces? Síntomas más evidentes, fiebre, dolor de cabeza, algún tipo de afección pulmonar, exploratoria, ¿sí? Después, cuando fuimos conociendo un poco más respecto a el agente etiológico, secuenciamos el virus, lo caracterizamos, estudiamos cuán florida podía ser esa respuesta ante la infección viral, la magnitud que podía tener, caracterizamos bien la patología. Ya estoy ante una descriptiva. Y después fuimos a la explicativa cuando vimos las vías de contagio, la interacción de la proteína Spike con determinados receptores que tenía la célula diana, cómo eso podía afectar, qué pasaba con las comorbilidades. Todo esto nos dio ya un escenario explicativo, pero sobre todo cuando conocimos el mecanismo, las vías de infección, recién ahí, fíjense, pudimos empezar a pensar una forma de prevenir la enfermedad y dijimos, bueno, no es una enfermedad viral, las terapéuticas son muy limitadas, lo que tenemos para hacer, podemos pensar en un método preventivo para evitar la propagación viral, pensemos en una vacuna. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Fíjense que las exploratorias y las descriptivas fueron más de tipo puras, básicas, porque yo todavía no podía pensar en una aplicación de ese conocimiento. Recién cuando conocí en profundidad las vías de infección y las formas que tenía de, las posibles formas de prevenirlo, pude ir al campo de la investigación ya aplicada para desarrollar una vacuna. Y ahí aparecieron las diferentes tecnologías y yo pude desarrollar diferentes tecnologías porque conocía muy bien, lo había logrado caracterizar muy bien y conocía muy bien la vía de infección y demás. Entonces, así más o menos
funcionaría en un ejemplo, digo, ¿sí? El exploratorio es lo primero que hago, después describo, después explico, y cuando tengo la explicación puedo pensar una aplicación de ese conocimiento en función de esa aplicación, ¿sí? Yo tengo una pregunta en relación a todo esto que venimos hablando. En una clase habían dicho que la delimitación de la hipótesis se va a hacer en todas las investigaciones, menos en las explorativas y descriptivas. ¿Es verdad eso? Claro. Cuando yo hablo de hipótesis, estoy hablando de una relación lógica, acá volvemos al logos, donde lo que planteo es una relación de causa y efecto. Si sucede A, sucede B. Yo quiero probar esa relación de causa-efecto. Quiero saber si A es la causa de B, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero explicar por qué sucede el fenómeno, o sea, saber si A es la causa de B, estoy frente a una hipótesis. Si yo no me estoy preguntando las causas, simplemente estoy describiendo cómo es mi objeto de estudio, cómo es ese fenómeno que yo estoy analizando, estoy ante una investigación o exploratoria, si es lo primero que estoy observando, lo primero que se está sabiendo de ese fenómeno, objeto de estudio, o descriptiva, si ya voy a estudiarlo en mayor profundidad. Pero la respuesta de una exploratoria o una descriptiva es a la pregunta de cómo es mi objeto de estudio. Entonces yo ahí no tengo una hipótesis, porque no estoy buscando saber cuál es la causa del fenómeno. Lo que estoy buscando responder es cómo es el fenómeno, ¿sí? Ahora, cuando yo me pregunto por qué sucede el fenómeno, ahí sí estoy buscando una causa. Cuando me pregunto el por qué, qué es lo que hace que este fenómeno suceda. Cuando me planteo esta relación entre la causa y el fenómeno, la causa y su efecto, estoy ante una hipótesis. Entonces, las explicativas, y dentro de las explicativas tengo las analíticas de Pineda, las experimentales y demás, el ensayo clínico y demás. Dentro de las explicativas tengo hipótesis. Perfecto. En las lo tengo. Profe, una pregunta. Con respecto a los experimentos post facto, ¿podrían ser un ejemplo de lo que explicaste recién? ¿Cuál ejemplo? Con respecto a la investigación explicativa, ¿o no? El post facto es explicativo. Ah, genial. Pero es observacional, ¿sí? Porque yo no intervengo en el post facto. Acuérdense que no es experimental, es observacional el post facto. El fenómeno ya sucedió. Claro, solo lo observo. Un ejemplo de post facto podría ser qué patologías previas tenían las personas que murieron de COVID. No, eso sería un estudio más de tipo descriptivo. Un ejemplo de post facto podría ser, por ejemplo, yo quiero saber el efecto del cianuro sobre la salud humana. Yo no puedo puedo hacer un estudio experimental, darle cianuro a las ratas y ver qué les pasa. Esa es una forma de probarlo. Pero si yo quiero ver qué pasa sobre la salud humana, yo no puedo agarrar una población y hacerle consumir cianuro y ver qué les pasa. Entonces, lo que sí puedo hacer es acudir a un post facto. Entonces, por ejemplo, me enteré que en un determinado pueblo que tiene una actividad minera importante, se derramó cianuro en el agua de bebida y eso fue consumido por la población, me puedo acercar al lugar para ver cuáles son los efectos que tuvo ese derrame de cianuro. Yo no pude controlar cuánto cianuro consumieron, de qué manera lo consumieron y demás. Pero sí sé que estuvieron en contacto con el cianuro de una determinada manera y probablemente a una determinada concentración en función de la cantidad de agua que fueron consumiendo en ese tiempo. Entonces, me da una idea, ¿sí? Y me permite a mí explicar o me permite describir qué sucede si consumimos cianuro, o por ejemplo, si la hipótesis es que el cianuro es causante de cáncer, yo puedo explicar ahí, puedo pensar en el cianuro como causa y que el efecto sea el cáncer y tendría que haber un aumento de la incidencia de cáncer en esa población. No sé qué tipo de cáncer, pero del cáncer en sí. Entonces, bueno, ahí sí estoy ante un post facto, ¿sí? Muchas gracias. Profe, ¿te puedo molestar si podés repetir los ejemplos que habías dado de las investigaciones? Porque justo se me trabó todo ahí y no pude
Puede escribirlas. El primero que di, el de las exploratorias, Los descriptivas. tipos de COVID que vos habías explicado. Bueno, yo lo que les decía era que una investigación exploratoria es lo que hicimos al principio, ver las generalidades del fenómeno, ¿no? Es viral, es bacteriano, es ARN, es ADN, pertenece a alguna otra familia conocida, es un coronavirus, otro tipo de virus, bueno, las cuestiones más generales, por dónde la patología, cómo se manifiesta en términos bien generales. Después cuando hicimos, ya eso lo conocíamos, fuimos a un estudio más de tipo descriptivo, profundizamos, secuenciamos el virus, supimos la estructura de su cápside, de su material genético, supimos cuáles eran las vías de infección, las manifestaciones todas las manifestaciones que podía dar la patología y demás. Y cuando conocimos, lo caracterizamos muy bien, pudimos entonces explicar el fenómeno, por qué sucedía, porque el virus tenía una proteína, spike, que interaccionaba con tal proteína de la célula diana, bla, 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 bla. Conociendo eso, conociendo la explicación del fenómeno, por qué tenemos la enfermedad que tenemos cuando nos infectamos con ese virus, pudimos entonces pensar una aplicación de ese conocimiento y desarrollar una vacuna. Vacuna ADN, ARN, vacuna a virus atenuado, dependiendo un poco de la tecnología que queríamos usar. La descriptiva y la exploratoria, que fueron las dos primeras que hicimos, son de tipo básica o puras, ¿sí? En tanto que la explicativa a mí me permite ir a una investigación aplicada, porque una vez que yo conozco la relación causa y efecto, puedo hacer uso de ese conocimiento que tengo para, en este caso, prevenir la enfermedad. ¿Sí? Perfecto. Profe, un ejemplo de post-facto puede ser, por ejemplo, si yo quiero hablar de la pandemia, que fue algo del COVID, que fue algo espontáneo, y podría decir, por ejemplo, personas que tuvieron depresión después de la pandemia del COVID, digamos. Ahí sí entraría el ejemplo en post-facto, con él. Sería algo que fue causado por un evento espontáneo que... Sí, podría ser pensado como un post-facto. Lo que pasa es que la definición esa de post-facto de Sabino es como que él se dedica más a lo que son las ciencias sociales. Entonces, su forma de plantear los diseños tiene más que ver con esa ciencia. Fíjense que el ejemplo que les da es el de un terremoto y lo que eso genera después en la población, digamos, que se ve afectada y demás. Uno podría hacer estudios de estrés postraumático mediante un post-facto, porque el estrés uno no tuvo forma, o sea, uno no va a causar ese estrés, ¿sí? Sino que se va a manifestar, y si tomáramos, se va a manifestar como se manifieste, digamos. Si tomáramos la aparición del virus, el confinamiento, probablemente más que el virus, más que la infección, sería a lo mejor esta idea del confinamiento social que generó estrés en la población y cómo eso incidió en la depresión, digamos, con trastornos de ansiedad, lo que sea. En post-facto también se puede hablar de la relación, por ejemplo, no sé, cuando se introdujo, por ejemplo, la vacuna contra la varicela, podemos hacer un estudio post-facto de cómo los chicos que fueron vacunados no presentaron la enfermedad o la presentaron con síntomas muy leves. ¿Eso podría ser un estudio post-facto? Sí, podría ser un estudio post-facto, porque en realidad el post-facto como definición es el hecho ya sucedió como sucedió y yo lo analizo después. Pero por eso les digo que es como que no tiene, porque también eso si uno lo mira desde el punto de vista de Botazo o de Pineda, no deja de ser un estudio descriptivo. ¿Sí? Como que el post-facto... ¿No serían retrospectivos también? Sí, los post-factos son retrospectivos, porque el hecho ya sucedió y yo analizo. Pero guarda, pueden ser retroprospectivos también, porque yo puedo ver, esto sucedió hace, no sé, un año, yo analizo qué es lo hasta acá, por ejemplo, qué es lo que sucedió hasta acá, cómo se movieron las variables hasta acá, y después las voy siguiendo hacia el futuro también, digamos, si quiero seguirlas analizando. Entonces ahí se hace retroprospectivo. El post-facto es como que
traten de pensar en un ejemplo simple si van a llevar un ejemplo, ¿no? El hecho ya sucedió, yo no lo controlé, yo no pude controlar la variable independiente. Entonces el post facto es muy útil en la medicina para esas situaciones en las que yo, no, por cuestiones éticas, no puedo llevar adelante algunos tipos de estudios, qué sé yo, no sé, el efecto del glifosato sobre la incidencia de cáncer en las poblaciones rurales. O sea, yo no puedo hacer un estudio, no lo puedo hacer por cuestiones éticas, no puedo exponer a una población a ese estímulo o a ese tratamiento. Entonces ahí me sirven mucho los post factos. En la medicina tienen como ese sentido, más que nada, ¿sí? Son estudios observacionales, donde yo no pude intervenir sobre las variables ni controlar condiciones, pero es un escenario muy parecido al que a mí me interesaría estudiar. Entonces lo aprovecho. Claro, tal vez no serviría tanto para lo de las vacunas, porque ahí tendrías que hacer un estudio de casos y controles en la aplicación de la vacuna y como que no nos serviría. O sea, claro, o sea, vos podés pensar diseños mejores para eso, digamos, un post facto, ¿no? De mejor relación entre las variables. Claro, tendría que ser como un hecho accidental, como, qué sé yo. O sea, en la medicina tiene más sentido ese tipo de estudios post facto, si no, te vaya a otro diseño. O sea, si no, como que en la medicina siempre los autores más apropiados son Pineda y Botasso. Listo. Sabino está más para otro tipo de problemáticas que se puede utilizar, la encuesta, el panel, son buenos estudios de casos, son buenos diseños, pero tiene otro enfoque lo de Sabino. Profe, en la bibliografía, la parte bioética habla de investigaciones con radioactividad, que sometían a las personas a caminar por campos de radioactividad y veían los efectos. ¿Eso sería post facto? ¿No? No, eso sería una aberración. No, eso es un estudio experimental. Eso es un estudio experimental llevado adelante con seres humanos. Claro, pero si vos no controlás la radioactividad que hay en la zona. Pero estás controlando que las personas se están exponiendo a la radioactividad. O sea, vos estás haciendo ahí, si bien no controlás los niveles de radioactividad, sí controlás que el fenómeno suceda, digamos. Vos los hacés pasar por ahí. Claro, sí. Compararás con un grupo control, que no pasó, a ver qué pasa, digamos. Pero ahí es otro tipo de estudio, de diseño, ¿sí? Perfecto. Esto acá yo en el post facto ni siquiera es que puedo plantearme un buen grupo de estudio, o sea, es como sucedió, yo meto en la bolsa todo lo que encuentro que estuvo expuesto a mi variable, digamos, a la variable que a mí me interesa estudiar como posible causa de fenómeno. O sea, el post facto uno podría pensar como, también tiene como esta cosa, un poco puede ser descriptivo, pero también puede ser explicativo, por ejemplo. Pero les digo, en la medicina piénsenlo más acotado a este tipo de situaciones donde yo no puedo hacer un estudio donde yo pueda hacer pasar a un grupo de personas por un campo irradiado, ¿sí? Pero sí me puedo ir a estudiar a Hiroshima qué sucedió con la población que se vio afectada, a lo mejor no en el epicentro de la explosión, sino, no sé, puedo pensar a 2 kilómetros de distancia. ¿Qué pasó con toda esa población? ¿No? En el radio de los 2 kilómetros, ¿qué pasó con toda esa población a lo largo de los años? Y ahí estoy haciendo un post facto. O sea, los ejemplos que podemos sacar de post facto son más asociados a catástrofes naturales o fenómenos fortuitos que hayan pasado, pero sin intervención humana. Claro, o sea, piensen la riqueza que tiene el post facto, tiene que ver con estas situaciones que uno no puede hacer estudios experimentales en seres humanos en esos escenarios. Entonces el post facto te da esa herramienta, ¿sí? Uno tiene que esperar a que suceda e ir a investigarlo después. O uno se entera que sucedió y ahí se le ocurre que podría investigar esto, ¿sí? Pero es un evento fortuito, como dijiste vos. Sucedió y bueno, así como sucedió lo puedo estudiar. Profe, vos justo volviendo al tema de la bioética, el código de Nuremberg, ¿es necesario que lo sepamos los puntos así, como por ejemplo la declaración del Helsinki? Porque yo vi que lo nombran varias veces, básicamente. No, el código de Nuremberg lo que tiene importancia a 2 niveles.
El primero fue un juicio que se llevó adelante a los médicos que estuvieron implicados en los experimentos que se llevaron adelante con seres humanos durante el nazismo. Es un juicio. El resultante, o sea, lo que resulta de ese juicio es este código de Nuremberg. Entonces, primero tiene como precedente esto de salir a juzgar estos experimentos que se llevaron adelante como una forma también de una forma de punitivismo, ¿no? De decir, bueno, no, esto no lo vamos a tolerar socialmente, estos médicos merecen ir a la cárcel. Como hecho ético, ¿no? Marca un límite entre lo que está bien y lo que está mal, que es de lo que se ocupa precisamente la ética y el estudio de la moral. Y después tiene una cuestión que es que ese código fue redactado por abogados y es la resultante de un juicio. Entonces, no tiene la mirada biomédica ahí, ¿sí? Entonces, al ser redactado por abogados, tiene un montón de limitaciones, pero fue el primer documento que tuvimos que intentaba ponerle un coto a las investigaciones biomédicas. Entonces, fue lo primero que se pudo empezar a utilizar como forma de autorregulación por parte de la comunidad médica. Por supuesto que quedaron un montón de vacíos legales que siguieron de alguna manera permitiendo transgresiones, pero es el primer antecedente que tenemos de un marco regulatorio respecto a las actividades en las investigaciones biomédicas. Entonces tiene como esa doble importancia. Primero, la delimitación moral que plantea el Código de Nuremberg, y segundo, el marco regulatorio que ofrece a la comunidad científica. Perfecto, gracias, profe. ¿Quieren que sigamos con bioética? ¿Hay algo de los momentos que me quieran preguntar? De bioética, ¿hay algunas dudas? Esto ya sería todo momento metodológico, diseño metodológico, bioética. Pensemos en esa parte, si hay alguna duda. Sí, profe, yo más que nada, ¿qué tan profundo tenemos que estudiar eso, la declaración de Helsinki? ¿O es todo más o menos saber el concepto, para qué se hizo, pero no, digamos, todos los puntos? Lo que ustedes tienen que, el enfoque, digamos, cuando estudian la declaración de Helsinki es ¿qué ofrece la declaración de Helsinki? ¿Sí? ¿Qué nos da la declaración de Helsinki en términos generales? Esto, nuevamente, un marco regulatorio, pero esta vez sí, la declaración de Helsinki proviene de, se proclama, digamos, en una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, acá sí está la mirada médica presente. La primera declaración de Helsinki, nuevamente, es un documento, al igual que el Código de Nuremberg, que apela a la autorregulación de los médicos, ¿sí? Entonces hay una primera declaración de Helsinki que tenía como una mirada de la actividad de investigación, donde creía que el médico era capaz de autorregularse. Pero después suceden otras cuestiones, que por eso va a salir el informe Belmont después, digamos, donde vamos descubriendo más transgresiones. Y aparece en la enmienda de Edimburgo, o en, no sé si en Edimburgo o la de Tokio, hay una de las dos enmiendas, no me acuerdo en cuál, que aparece la noción de la necesidad de un control externo, de una regulación externa, ¿sí? Entonces, uno de los hitos importantes de las modificaciones de la Declaración de Helsinki es el sentido de la creación de comités de bioética en todos aquellos organismos que lleven adelante investigaciones en salud, ¿sí? Entonces, si yo voy a llevar adelante una investigación en salud, necesito que en mi institución o en la institución de donde yo voy a obtener los pacientes o los voluntarios que van a participar, me den un aval desde el punto de vista bioético, que me lo dé un control externo, o sea, un cuerpo, que es un comité de bioética, es un cuerpo de personas formadas
para poder interpretar si ese proyecto al que yo les voy a presentar desde el punto de vista ético es correcto. Entonces tengo que presentarles el proyecto, también tengo que presentarles el currículum vitae de los investigadores que van a ser parte, porque yo tengo que poder demostrar que la persona que va a llevar adelante esa investigación es idónea, que no es alguien que pasó por la vereda y se le ocurrió hacer un proyecto de investigación, sino que tiene un recorrido, una trayectoria comprobable. Y también, en el caso de que vaya a trabajar, siempre que vaya a trabajar con seres humanos, un consentimiento, el modelo de consentimiento informado. ¿Cuál es el consentimiento informado que pienso usar para ir enrolando a los pacientes o a los voluntarios sanos en mi estudio? Entonces, esa es una de las cuestiones importantes de la Declaración de Helsinki. Otra cuestión importante de la Declaración de Helsinki, que va a venir también después en una enmienda, es la limitación al uso de placebo en las investigaciones biomédicas, ¿sí? ¿Cuándo puedo usar placebo? ¿Cuándo no? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que la Declaración de Helsinki es también un reflejo de todos los principios de la bioética que van a estar ahí apareciendo. Si ustedes quieren como una versión resumida de la Declaración de Helsinki, tienen el artículo, que no me acuerdo si es el 58 o el 59 o el 57 y el 58 del Código Civil de la Nación, y ahí tienen como todo esto que dice la Declaración de Helsinki en todos sus puntos, está como condensado porque es donde Argentina se compromete a cumplir con esos puntos. Entonces, en términos resumidos, dice de qué manera lo va a ir implementando en nuestra legislación, pero es un poco un resumen de la Declaración de Helsinki. Nadie les va a pedir que vengan a recitar la Declaración de Helsinki, pero sí que entiendan el sentido de esa declaración y estas cuestiones que son como las más importantes, porque en realidad es un documento que apela a la regulación de esta actividad. Primero se pensó que los médicos eran capaces de autorregularse. Después se vio que no, entonces aparecieron los comités de bioética, que Argentina los implementa recién en el 94, o sea, y esto fue planteado en el 76, nos llevó un montón de tiempo pensarlo, ¿sí? Pero bueno, nos terminamos adhiriendo. Y después estas cuestiones, la necesidad del consentimiento informado, informar resultados positivos y negativos para no repetir las mismas investigaciones en voluntarios, en participantes de investigaciones con seres humanos, la restricción al uso de placebo, la aparición del estándar oro y el estándar de cuidado local como forma de esa discusión, esas cuestiones más generales, digamos, de la Declaración de Helsinki, que un poco las tienen en el texto de la guía de aprendizaje. Bien, profe, y también te quería preguntar, porque en una parte de la Declaración de Helsinki decía que había como ciertos casos en los que se puede realizar la investigación sin el consentimiento informado. No sé si sigue siendo así y cuáles serían los casos en los que se puede hacer, digamos. En general, la participación es voluntaria, digamos. Por eso el cumplimiento del principio de autonomía. Imagino que puede haber escenarios donde vos no necesites el consentimiento informado. Por ejemplo, si estás en una terapia intensiva, donde llegan pacientes que están a lo mejor en un coma farmacológico, en que no hay posibilidades de que den ningún tipo, en un coma, en estado de coma, ningún tipo de posibilidad de que den un consentimiento informado, queda probablemente contemplado dentro de las prácticas médicas la posibilidad de probar determinadas terapéuticas, digamos, y ahí no necesitaría de consentimiento informado, porque la familia ya consciente que lo que vos vayas a hacer con ese paciente dentro de la guardia, que se supone que va a estar enmarcado dentro de la ética de un consentimiento informado más general, puede contemplar esto de que vos puedas probar nuevas medicaciones o nuevas estrategias y demás para tratar de sacar al paciente, por ejemplo. Entonces ahí no media un consentimiento informado específico para la investigación, porque es una investigación que ya se enmarca en la clínica, digamos, o sea, ya en el tratamiento de ese paciente. Profe, pero en este caso el consentimiento informado no sería firmado por la familia. Claro, pero la familia no firma un consentimiento informado para una investigación, porque no es lo mismo un consentimiento informado para investigación, que es lo que uno le presenta al comité de bioética, que el consentimiento informado que uno firma antes de una cirugía o que firma la familia del paciente en este tipo de situaciones. Ese consentimiento es un consentimiento informado para la institución, donde uno dice que se va a llevar adelante
determinado procedimiento, con el consentimiento del paciente, de la familia, si fuese una situación de que el paciente no puede consentir. Pero ese marco de ese consentimiento, esa práctica médica que vos estás llevando adelante, te da la posibilidad de hacer investigación también. Por ejemplo, un método quirúrgico, digamos. O sea, si yo en vez de cortar por acá, quiero cortar por este otro lado, yo eso no se lo voy a informar ni al paciente ni a la familia, digamos, porque eso es algo que yo voy a estar probando hasta ahí, porque por supuesto que antes contemplé riesgos y sé que no hay riesgos, o sea que los beneficios siempre van a superar a los riesgos, pero no hay un consentimiento informado mediante el cual específicamente alguien consienta que ese familiar va a ser parte de una investigación, ¿sí? Sino que es algo que sucede en el marco de la práctica, que no suma mayores riesgos, pero que sí puede beneficiar al paciente y a las personas que se ven afectadas por lo mismo, el mismo cuadro, en perspectiva, digamos, ¿sí? Y después pero no hay problema. Volvemos a un marco excepcional, ¿sí? Una situación Claro. excepcional, no es algo que va a suceder todo el tiempo, sino que tiene que ver con... porque cualquier otra situación en la que el paciente pueda consentir y que tenga asidero, digamos, llevar adelante, por ejemplo, un ensayo clínico, necesito el consentimiento, una nueva quimioterapia. Yo estoy probando una nueva inmunoterapia, por ejemplo, necesito consentimiento del paciente, o sea, por más que el paciente esté en un estadio terminal, lo que sea, que tenga la particularidad, digamos, de ese paciente para ese ensayo, necesito siempre consentimiento. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Profe, una pregunta, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Mi inquietud es esta. ¿Por qué se introduce la antropología y la filosofía en la ciencia médica hoy día? Porque entendemos a las personas, a los pacientes, como sujetos atravesados por una historia, atravesados por una realidad, por un contexto socioeconómico, por determinadas prácticas de salud, por una forma de entender su salud y su cuerpo, y eso no lo podemos dejar afuera. O sea, el paciente no es un conjunto de órganos, ni es una suma de tejidos, es un sujeto. Como todo sujeto, un sujeto deseante, un sujeto de derecho, eso le da un montón de particularidades que hace necesario para poder tener una mirada integradora de la salud, poder sumar otras disciplinas. Y esto que no haya sucedido antes, ¿pudo haber traído algunas consecuencias en todo lo que es la medicina? Claro. Por eso es que hablamos de paradigma. Perdón mi pregunta. No, está bien, pero está bien la pregunta. Eso es lo que les decía yo del cambio del modelo médico hegemónico, ¿no? Antes había una forma de entender la salud que tenía que ver como la salud como ausencia de enfermedad, ¿sí? Y ahora la salud se entiende de manera mucho más integral. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, la salud también es que esa persona tenga derecho a una vivienda digna, a descanso, a actividad recreativa, a una buena alimentación, o sea, todo eso hace a la salud del sujeto. Pero antes, el modelo médico hegemónico hablaba, y es la forma en la que se estudió medicina hasta hace no tanto, o que se sigue estudiando en algunos lugares del mundo, esta cosa de el paciente como un hígado enfermo, un riñón enfermo, un corazón enfermo. No, el paciente es mucho más que eso, ¿sí? Entonces es poder entenderlo como esto, un sujeto deseante y de derecho que necesita ser atendido con una mirada más integradora. Entonces es esta sustitución paradigmática que está atravesando en este momento la medicina. Salir de ese modelo tan compartimentalizado en relación a la salud del paciente para poder llegar a un modelo más integrado, que es esta idea de una salud, donde todo juega, el paciente y el ambiente en el que está inserto. Muchas gracias. No, de nada. Profe, Sí. tengo una consulta ahora que me surgió la duda en este exacto momento. Porque yo había entendido en el informe de Belmont
que había sido redactado justamente para la creación de los principios de la bioética. Pero eso fue en 78, pero eso no fue hecho allá en la Declaración de Helsinki con la creación del Comité de Bioética. No, porque el principio de Belmont lo que más introduce, el principio de Belmont es resultante del experimento de Tuskegee, donde está esta comunidad de algodoneros que es a la que, digamos, la que se encuentra infectada por sífilis, pero que nadie le explica que tiene una enfermedad infecciosa. Entonces los dejan, digamos, contagiarse para poder ver los estadios de la sífilis a medida que la sífilis avanza, ¿sí? Entonces, cuando esto se descubre y se pone a la luz, ya existía la Declaración de Helsinki. Y es una forma de las más evidentes de la incapacidad de autorregularse que tiene la comunidad que investiga en ciencias médicas muchas veces, no siempre, no todos, pero que existe esa incapacidad regulatoria. Entonces, la idea del informe Belmont es, de alguna manera, ya había, los principios de la bioética no aparecen con el informe Belmont, ¿no? Ustedes van viendo que en los diferentes periodos van apareciendo diferentes principios. Pero el informe Belmont, el acento lo pone en el principio de justicia, que es algo que no había tomado tan profundamente la Declaración de Helsinki. Entonces después, con el informe Belmont, con esa nueva mirada, digamos, de la bioética en las investigaciones médicas, la Declaración de Helsinki se va a hacer eco y va a incorporar conceptos que tengan que ver con el cumplimiento del principio de justicia. El de beneficencia es este principio hipocrático que venimos arrastrando desde Hipócrates, o sea, desde Grecia. Después van a sumar el de autonomía, cuando empiezan las investigaciones clínicas realmente. Luego de la Alemania nazi va a aparecer el principio de no maleficencia, donde lo primero que hago es asegurarme de no infligir ningún tipo de daño o de someter a ningún tipo de riesgo al paciente que pueda afectar seriamente su salud. Y luego, cuando aparece el experimento de Tuskegee, es llevado a la luz, aparece esta idea de la utilización de personas de comunidades vulnerables con el fin de hacerles sufrir los mayores riesgos en pos de obtener un conocimiento que beneficie al resto de la humanidad. O sea, esto estuvo totalmente impregnado de odio racial, digamos, cuando se llevó y se diseñó este experimento. Entonces, la idea de fortalecer ahí el principio de justicia aparece con el informe Belmont. Gracias. No, de nada. Profe, le hago una consulta. Con respecto al manuscrito y el informe, ¿me escucha bien? Sí, más o menos, pero te escucho. Al manuscrito y el informe final. Sí. No entiendo muy bien las diferencias o en qué momento se elaboran. O sea, el informe final, cuando termino el momento teórico, yo ahí se lo tengo que presentar a la misma institución que me aprobó el protocolo. Uh-huh. Más que no al comité de bioética, ¿sí? Ajá. Sino a la institución que te financió o te aprobó el protocolo. Por ejemplo, si vos acreditaste un proyecto en la facultad, cuando terminaste con tu proyecto de investigación, elaborás un informe final donde contás qué es lo que hiciste, cuáles son los avances que obtuviste. Si te dieron dinero, podés llegar a tener que explicar también cómo hiciste uso de ese dinero y demás, ¿sí? ¿Qué sería la Secretaría de Ciencia y Técnica? Sí, pero sí, se lo presenta a la Secretaría de Ciencia y Técnica y después ellos lo giran a la UNR. Uh-huh. Después, si vos obtuviste un conocimiento que querés publicarlo, para que lo conozca el resto de la comunidad científica, lo que tenés que escribir es un paper, ¿sí? Un artículo científico, y ese es el manuscrito. La finalidad del manuscrito es darle a conocer a la comunidad científica los conocimientos que vos obtuviste. Y cada una de las partes del manuscrito sería lo que está en el artículo original, digamos. O sea, si me pregunta cuáles son las partes, ¿tengo que mencionar todo eso? El manuscrito tiene un título, uh-huh, los autores que llevaron adelante la investigación, tiene un resumen para que uno no tenga que leer todo el artículo. Acuérdense de cuando hicieron la búsqueda bibliográfica, uno miraba el resumen y más o menos ahí ya sabía
si el artículo merecía la pena ser leído o no. Y después tiene 5 secciones que son importantes. 4 van a ir reflejando los diferentes momentos de la investigación. La introducción refleja el momento lógico, porque uno ahí comenta cuál fue el marco teórico que construyó, explica la hipótesis, plantea los objetivos, o sea, es muy propio del momento lógico, ese tipo de operaciones que uno ya hizo. Después, en el materiales y métodos, viene el momento metodológico, porque ahí decís cuál fue tu muestra, tu población de estudio, cómo construiste la muestra, qué variables mediste, qué diseño aplicaste, cómo mediste esas variables y demás. Después viene la parte de resultados, que es el momento técnico, porque uno ahí muestra no los datos crudos, sino lo que hace es mostrar el procesamiento y análisis de datos y los resultados que obtuvo en función de ese análisis que llevó adelante. Y después viene la discusión, que a veces puede haber conclusiones, no siempre las hay, que refleja el momento teórico. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el autor dialoga con el marco teórico que construyó, o sea, se fija si en ese marco teórico y esa hipótesis que había planteado o ese problema de investigación fue respondido o no, cómo fue respondido, y también discute con otros autores, porque a lo mejor yo llegué a determinados resultados y otros autores hicieron algo parecido y obtuvieron otros resultados, entonces yo discuto esos resultados, digo, bueno, José obtuvo estos resultados porque trabajó de esta manera, porque la muestra fue de esta forma, nosotros en cambio hicimos este otro planteo, decidimos trabajar de esta forma, si se puede se concluye, y finalmente viene la última de las secciones, que es la bibliografía. Y la bibliografía es muy importante porque tiene que ver precisamente con este carácter sistemático, o la sistematicidad del conocimiento científico, porque en la bibliografía yo voy a poner todos los artículos que seleccioné para construir mi marco teórico, entonces estoy hablando de este sistema de conocimientos, son los conocimientos preexistentes, y voy a poner también todos los artículos que leí para elaborar mi discusión, o sea, todos aquellos autores con los que discutí sus resultados en comparación con los míos, ¿sí? Ya sea porque los íbamos en un mismo sentido o porque se contraponían a mis resultados. Entonces, son, digamos, las secciones que sí o sí tiene que tener un manuscrito. Además, como yo les decía, en ciencia todo se argumenta, nada se dice que es porque sí. Entonces, yo cuando voy a plantear algo, que se sabe tal cosa, que se hicieron tales cosas y demás en el marco teórico o en la discusión, necesito citar quiénes son los autores que llevaron adelante ese trabajo donde se demostró eso que yo estoy mencionando en mi artículo, porque si yo quiero me voy a leer el artículo original para ver si coincido con la forma en la que interpretó este autor los artículos que fue citando en el manuscrito. ¿Sí? Sí. ¿Y no se incluye también una parte que se llama conflicto de intereses, agradecimientos y anexos? Depende. Pueden estar o no. O sea, en el artículo podés tener material suplementario, que son figuras o cosas que no quisiste poner en el cuerpo principal, pero que a algún investigador, alguien que los lea, le puede interesar mirarlos. Conflicto de interés, si te financió, generalmente no hay conflictos de intereses, pero si te financió, por ejemplo, un laboratorio privado, o si vos estás presentando resultados con los que puedes llegar a ver, sí, alguna parte interesada, digamos, que por eso te lo financiaron y demás, vos eso lo tenés que aclarar para que el lector sepa. Si eso tuvo un financiamiento privado, no es lo mismo que si tuvo un financiamiento estatal, porque en el financiamiento privado puede haber algún interés particular que no lo hay en el financiamiento estatal. Entonces uno también puede, en la parte de conflicto de interés, mencionar quién financió el estudio, bueno, ese tipo de cosas. Pero el cuerpo... Eso, digamos, tiene que ver con las cuestiones éticas. Uno también puede poner el modelo de consentimiento informado que utilizó. También tiene que mencionar si fue aprobado por un comité de bioética, por qué comité de bioética. Si esos datos que uno recabó están subidos a un repositorio de datos para que otro autor pueda ir a mirar los datos y ver si los utiliza o si coincide con los análisis. Y todo tiene que estar como muy transparente, digamos, en ciencia. Cualquiera tiene que poder reproducir ese experimento que vos llevaste adelante para obtener tus nuevos conocimientos. O sea, más allá de la revista en donde yo lo vaya a publicar, tendría que tener esas partes básicas. Claro, las partes básicas las tienen siempre. Esa es una convención, digamos.
Cuando escribís un artículo científico, lo escribís con esa estructura. Todas las revistas te lo piden con la misma estructura. Y con respecto al informe final, porque en el apunte hay como 2 tipos diferentes, que ahora no me acuerdo cuáles son. El informe final creo que lo desarrolla Pineda y lo desarrolla Botazo también, habla del informe final, me parece. El informe final también muchas veces viene premoldeado por la institución que te lo pide, digamos, o sea, qué partes quiere que tenga el informe final. Hay una normativa que te dan, las bases, digamos, para la escritura de ese informe final. Pero en general también tiene una estructura muy parecida a la del artículo científico. Algunas diferencias que puede llegar a tener es esta, la explicación de los fondos que se utilizaron, cómo se utilizaron, que eso puede ser de importancia para la institución que lo financió, por ejemplo, los avances logrados, a lo mejor uno no tiene resultados suficientes para escribir un artículo, pero sí ha tenido algún avance, entonces eso se muestra también. También puede tener un apéndice, puede tener un poco dependiendo de lo que te esté pidiendo la institución a la que le tenés que informar. También a lo mejor puedes llegar a poner algo de que determinados objetivos no los pudiste cumplir, porque, no sé, por la razón que sea, que te surgió un problema. El informe final, para mí lo importante, léanlo obviamente el material que tienen, pero que tengan en claro el enfoque, a quién va dirigido cada uno de esos documentos, ¿sí? Uno es a la comunidad científica y otro es a la comunidad que acreditó ese proyecto, que lo aprobó para la realización. Entonces tienen como un enfoque diferente. Lo mismo que el protocolo, uno el protocolo cuando lo presenta para un organismo financiador o para acreditarlo, lo presenta con un cronograma. O sea, uno dice, bueno, tanto tiempo me va a llevar a hacer estas tareas puntuales. En cambio, cuando uno presenta el protocolo para el comité de bioética, no necesariamente tiene que tener un cronograma. Uno puede decir, bueno, este proyecto me va a llevar, no sé, 5 años, pero no tengo que detallar cada actividad experimental de manera precisa. En cambio, en el protocolo para el investigador o para presentar un proyecto a un organismo que lo financie, tiene que tener mucho más ajustado ese cronograma. Profe, una consulta. Entonces, uno puede realizar el informe final luego de la obtención de los datos y en base a eso después puede realizar el manuscrito o no tiene relación. No tiene relación. O sea, vos podés estar en el medio de no tener que presentar ningún informe final porque todavía estás trabajando y no se te terminó, digamos, el tiempo que te dio el organismo financiador para que vos lleves adelante el estudio y en el medio tener resultados suficientes y publicás un artículo. O te puede pasar al revés, que no llegás a tener resultados suficientes porque el tiempo que de ese proyecto que te lo aprobaron y te lo financiaron fue cortito, pero te sirvió para juntar más datos y no tener ningún tipo de artículo, digamos, para publicar, pero sí tenés que presentarle un informe final porque te ponen un plazo de entrega de ese informe final. O sea, lo que sí tienen partes parecidas, digamos. Sí o sí en una investigación hay que entregar el informe final, el manuscrito es opcional, digamos. El manuscrito es opcional, aunque todos los que hacemos ciencia nos morimos por tener un manuscrito, porque es lo que nos permite seguir progresando. Y el informe final es generalmente una exigencia del organismo que te aprobó la realización del proyecto. Perfecto. Y el manuscrito se puede escribir antes que el informe, entonces hacer tipo un Sí, son independientes. Y a veces muchas veces utiliza el manuscrito para configurarlo y escribir el informe final, o al revés, digamos, usar el informe final para escribir tu manuscrito. Fantástico, gracias. No, de nada. Profe, y otra duda. ¿El protocolo uno lo entrega o lo formula al finalizar el momento metodológico o en qué momentos viene? Al finalizar el momento metodológico, porque acuérdense que el momento metodológico, o sea, el protocolo contempla el lógico y el metodológico, porque yo tengo que explicar cuál es el metodológico por el cual yo quiero llevar adelante ese trabajo de investigación y cómo lo voy a llevar adelante, la estrategia mediante la cual. Pero si yo no tengo la aprobación
de ese protocolo no la puedo llevar adelante. O sea, si un comité de bioética no me lo aprobó, pues yo voy a trabajar con pacientes. Si la facultad no me lo aprobó y yo voy a usar las instalaciones de la facultad, si no tengo dinero, tampoco lo voy a poder empezar. Entonces, es hasta el momento metodológico porque es donde yo planteé mi estrategia, ¿sí? De trabajo. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Y a partir de ahí necesito de la aprobación para poder avanzar. Ahora, si es un protocolo que yo hago interno para mi laboratorio, igualmente lo redacto hasta ahí y después en el laboratorio me voy ajustando a esa guía que me sirve de guía, digamos, para ver cómo ir procediendo. Pero siempre al final del momento metodológico, con todas las decisiones ya tomadas. Profe. Sí. Perdón, ¿podemos hablar rápido de la unidad 5 un poco? De no sé si estadística. Sí, de estadística, más que nada, tipo, estadística descriptiva, se me confunde un poco todo lo de las medidas de dispersión y la estadística inferencial o inductiva no la entiendo. De la estadística inferencial o inductiva, ustedes tienen que saber que es una forma estadística que lo que hace es, en función de la estadística descriptiva, luego ver si los resultados que ustedes obtuvieron mediante el trabajo son extrapolables a toda una población, o si yo de ahí puedo inferir algún tipo de conclusión. Es la que a mí me sirve, sobre todo para las investigaciones explicativas, ¿sí? Para poder demostrar esta relación causa-efecto, necesito de la estadística inferencial, generalmente. La estadística descriptiva me cuenta cómo se mueven las variables, los datos que yo voy obteniendo en función de la medición de la variable en mi muestra o en mi población. Y se corta en 3 minutos, así que hasta donde llegamos. Entonces, para la estadística descriptiva yo tengo 2 grandes tipos de medidas, las de tendencia central y las de dispersión, ¿sí? Las de tendencia central, moda mediana o media, que sería lo mismo que el promedio, o percentilo 50, que es la mediana, y tengo las de dispersión, que son desvío o rango, dependiendo cómo armo mi medida de tendencia central y de dispersión, que es lo que junto con qué. Entonces, las medidas de tendencia central lo que me dicen es alrededor de qué valor se concentran los datos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, saco el promedio de edad del aula de 23 grados, de cuarto año, considerando solo los alumnos, probablemente tenga un promedio de 21 más menos 1, ¿sí? O sea, un año más, un año menos, pero todos los valores van a estar cerquita de 21, ¿sí? Entonces su promedio va a ser 21. Ahora, si yo tengo un par de alumnos más grandes y también incluyo al profesor, a lo mejor el promedio me sigue dando 21. O sea que las medidas de tendencia central coinciden. Pero voy a tener que va a ser 21, por ejemplo, más menos 4, porque voy a tener una dispersión mayor, ¿sí? Entonces, esa medida me la da la medida de dispersión. La medida de tendencia central, alrededor de qué valor se nuclean los datos, y la medida de dispersión, cuán cerca o cuán lejos, cuán homogéneo, cuán heterogénea es mi muestra, ¿sí? Si los valores individuales están muy lejos o muy cerca de la medida de tendencia central. Una me mide esta distancia entre el valor de medida central y el valor individual, y el otro me mide alrededor de qué valor se nuclean todos los datos, se juntan todos los datos, ¿sí? Ya se me termina, así que, bueno, sigan, hay más consultas todavía mañana.